Para el tema de interés simple nos ocuparemos en esta ocasión de elaborar una tabla para encontrar el número de días exactos que existe dentro de una fecha inicial y una fecha final. Recuerden que esta tabla nos permite incursionar en cálculos de interés simple exacto con tiempo exacto y interés simple ordinario con tiempo exacto. Igualmente, adicional a la tabla, pues haremos unos cálculos de tiempo aproximado. Para ello, entonces se ha diseñado un modelo en Excel en donde se puede construir la tabla. Aquí ustedes ven en la parte izquierda, vamos a hacer la construcción, y en la parte derecha estaremos construyendo el modelo para hacer una búsqueda rápida en la tabla y que ella misma, pues, ya dándole las indicaciones, nos calcule los días exactos. Más a la derecha iremos a calcular en esa misma fecha de ejemplo, vamos a calcular días aproximados. Bien, vamos a elaborar entonces la tabla de días exactos del año. Aquí hay que tener en cuenta que esta es una tabla para un año que tiene 365 días, o sea, un año normal, porque los años bisiestos se le aumenta un día en el mes de febrero, entonces el total de días exactos quedaría en 366. Igualmente, para los cálculos de tiempo aproximado, la contabilidad general, por convenio se dice que cada mes tiene 30 días, y si son 12 meses, son 30 días por 12 meses, nos da un total de 360 días, y a eso es lo que nosotros llamamos tiempos aproximados y ordinarios, o sea, un año ordinario. Para construir esta tabla de tiempo exacto, entonces empezamos digitando el número 1, el 1 de enero, o sea, hasta ese día ha transcurrido un solo día, y de aquí en adelante vamos a hacer esta fórmula repetitiva, la que voy a construir aquí. Igual, tomamos el número 1 y le sumamos 1. Esa fórmula la copiamos hasta el final del mes de enero. Es decir, que al final del mes de enero, el 31 de enero, tenemos que han transcurrido 31 días exactos. Lo cual nos quiere decir que en el mes de febrero, al inicio, o sea, el 1 de febrero, tendremos acumulados un total de 32 días corridos del año. Hacemos otra vez la misma fórmula. Tomamos el 32, le sumamos el 1, presionamos Enter y nos da un total de 33 días exactos. La fórmula la copiamos hasta el final del mes de febrero y nos dice que en febrero 28 hemos acumulado un total de 59 días. Lo que nos dice que para el 1 de marzo empezaremos en un total de 60 días acumulados del año. Nuevamente hacemos la fórmula, tomamos 60, le sumamos 1 y esa fórmula la copiamos hasta el final del mes de marzo. Lo que nos da como resultado que al 31 de marzo se han recorrido un total de 90 días exactos. Para el 1 de abril se habrán transcurrido un número total de 91 días. Nuevamente la fórmula 91 más 1, presionamos Enter y esta fórmula la copiamos hasta el final del mes de abril. O sea que al 30 de abril han recorrido 120 días exactos del año. Para el 1 de mayo empezaremos con un total de 121 días transcurridos. Repetimos la fórmula, 121 más 1 nos da 122. Copiamos la fórmula hasta el final del mes de mayo. Nos vamos al final del mes de mayo y nos dice que al 31 de mayo se han transcurrido 151 días exactos. Por tanto, el 1 de junio estaríamos con 152 días recorridos en el año. Nuevamente hacemos la fórmula, 152 más 1 nos da 153.
Copiamos su fórmula hasta el final del mes de junio, y el 30 de junio nos dice el número que se han transcurrido 181 días exactos. Por tanto, el 1 de julio comenzará con un total de 182 días transcurridos del año. Hacemos la fórmula: 182 más 1 nos da 183. Copiamos la fórmula hasta el final del mes de julio. El 31 de julio nos arroja un total de 212 días transcurridos, lo que quiere decir que el 1 de agosto empezaremos en 213. Entonces, 213 días transcurridos del año. Hacemos nuevamente la fórmula: 213 más 1 nos da 214. Copiamos la fórmula hasta el final del mes de agosto. Nos vamos hasta el final del mes de agosto y nos da un total de 243 días transcurridos del año. Quiere decir que el 1 de septiembre empezamos con un total de 244 días. 244 días. Nuevamente, 244 más 1. Presionamos Enter. Esta fórmula la copiamos hasta el final del mes de septiembre. Y el 30 de septiembre han transcurrido 273 días exactos. Quiere decir que el 1 de octubre empezamos con 274 días transcurridos. 274 días transcurridos del año. Hacemos la fórmula: 274 más 1. Presionamos Enter, nos da 275. Esa fórmula la copiamos hasta el final del mes de octubre. Nos vamos al final del mes de octubre y nos dice que el 31 de octubre han transcurrido 304 días exactos del año. Noviembre, 1 de noviembre comenzará entonces con 305 días transcurridos del año. 305 días transcurridos del año. Hacemos la fórmula: igual, tomamos 305, le sumamos 1, presionamos Enter y esa fórmula la copiamos hasta el final del mes de noviembre. Al final del mes de noviembre nos encontramos en el 30 de noviembre, han transcurrido 334 días del año. Quiere decir que diciembre comenzará en 335 días transcurridos. Hacemos la fórmula: 335 más 1, presionamos Enter y nos da 336. Copiamos la fórmula y al final del año, o sea el 31 de diciembre, nos debe dar exactamente 365 días transcurridos del año. De esta forma hemos construido rápidamente la tabla para el cálculo de días exactos. Ahora bien, vamos entonces a diseñar en el modelo la estructura que nos va a permitir hacer unas búsquedas rápidas de las fechas, y para eso vamos a utilizar tres funciones que tiene Excel incorporadas, que son la función de validación de datos, la función de coincidir y la función de índice. La función de validación de datos nos permite establecer que hay unos datos permitidos en determinada celda, y si se digitan unos diferentes a esos datos, inmediatamente Excel nos envía un mensaje rechazando los datos que no corresponden a esa lista. Para ver más rápidamente el ejemplo, entonces nos paramos en la celda S6. Vamos a utilizar como ejemplo dos fechas: una fecha inicial, que es el 1 de abril, y una fecha final, que es el 5 de diciembre. Trataremos de mirar cuántos días exactos hay entre esas dos fechas, pero primero entonces diseñemos el modelo. Nos vamos a la herramienta, a la barra de herramientas, y buscamos la pestaña datos. Luego que cliqueamos en la pestaña datos, nos vamos al grupo herramientas de datos y buscamos una opción que se llama validación de datos. Esa validación de datos nos trae un cuadro de diálogo donde nos dice: usted va a permitir cualquier valor en esa celda. Entonces nosotros le decimos que no, que vamos a hacer es
una lista, o sea, en esa lista están los datos que vamos a permitir. Entonces Excel nos pregunta, ¿en dónde está el origen de esa lista? El origen de esa lista está acá en la columna A, que es desde el número 1 hasta el número 31, que son pues los días que tiene un mes. Le decimos aceptar, inmediatamente Excel nos muestra un anexo con una flechita que nos permite decir que ahí ya se han validado unos datos. ¿Cuáles son esos datos? Damos clic en la flechita y nos dice están validados desde el 1 hasta el 31. Esos son los datos que se van a permitir en esa celda. Por tanto, como estamos calculando una fecha final y habíamos dicho que la fecha final la tenemos el 5 de diciembre, entonces buscamos el 5. Buscamos el 5 y ya tenemos nuestro primer dato. Procedamos ahora a validar la información del mes que vamos a utilizar como fecha. Entonces nos paramos en la celda T6 y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a la barra de herramientas, buscamos la pestaña datos, cliqueamos en datos, nos dirigimos al grupo de herramientas de datos y buscamos la opción validación de datos. Damos un clic allí y nos trae el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que se va a permitir digitar o establecer en esa celda de mes? Cualquier valor, entonces le decimos que no, que solamente los valores que se encuentran en una lista. Entonces, ¿en dónde está el origen de esa lista? ¿En dónde están esos datos? Entonces nos vamos a la celda B2 y señalamos desde enero hasta el mes de diciembre, que son los datos que se permiten en esa celda T6. Le decimos aceptar, inmediatamente Excel ya nos valida los datos que va a permitir que se queden en esa celda. Como decimos que la fecha final está establecida en diciembre, entonces buscamos diciembre. Lo podemos digitar también si quieren. Entonces diciembre. Ahí ya nos queda establecido estos dos parámetros permitidos dentro de lo que se llama la función de validación de datos. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer para la fecha inicial que hemos establecido como ejemplo 1 de abril. Entonces nos paramos en la celda S14 y repetimos el ejercicio. Nos vamos a las herramientas, a la barra de herramientas, buscamos la viñeta datos, nos dirigimos al grupo de datos, allí tratamos de ver la opción validación de datos, damos un clic, nos trae el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que vamos a permitir en esa celda? Cualquier valor, le decimos no. Vamos a permitir los valores que estén en una lista. Entonces Excel le dice a uno cuál es esa lista, en dónde está ese origen. Entonces, como son días, nuevamente nos vamos a la celda A3 desde el 1 hasta el 31. Le decimos a Excel sí, exactamente esa es la lista, esos son los datos. Entonces ya podemos validar esa información. Excel nos trae el anexo de validación. Como en la fecha inicial hemos dicho que es el 1 de abril, entonces buscamos el 1 de abril y ya nos queda el 1 de abril, el número. Realicemos el mismo ejercicio para la celda T14. Vamos a validar el mes. Lo mismo, nos vamos a la pestaña datos, luego nos dirigimos a herramientas de datos y buscamos la opción validación de datos. ¿Vamos a validar cualquier valor? No, vamos a validar una lista. Entonces nos dice Excel en dónde está el origen de esa lista, en dónde están esos datos. Entonces nos vamos acá a la celda B2 y tomamos todo este rango hasta diciembre, de enero hasta diciembre. Le decimos a Excel que sí, que acepte esa validación y ya nos queda la validación en la celda. Entonces vamos a colocar abril. Ya nos queda entonces la validación tanto para las fechas finales como para la fecha inicial. Ahora sí, el 1 tiene que identificar la búsqueda por filas
cuando estamos nosotros colocando un valor buscado aquí, ese valor buscado, por ejemplo en el día, debe ser buscado en estas filas que tiene Excel de la tabla, en las filas de esta tabla. Y lo mismo para el mes, cuando buscamos un valor que se llama diciembre, Excel nos va a hacer una búsqueda en las columnas, ¿sí? Entonces desde la columna 1, 2, 3 hasta la columna número 12. ¿Cómo permitimos eso? Entonces eso lo permitimos a través de algo que se llama un indicador que hacemos coincidir el valor buscado con la fila. ¿Cómo se hace eso? Entonces lo hacemos a través de la función coincidir. Ya validamos los datos, las listas. Ahora vamos a utilizar la función coincidir, que nos permite hallar las filas, los datos de las filas y los datos de las columnas. Entonces utilizamos la función f de x de Excel, que se encuentra al lado de la barra de fórmulas. Presionamos ahí, hacemos un clic y nos trae un cuadro de diálogo. Si aquí en este panel no encontramos esa función coincidir, pues entonces la digitamos acá arriba. Vamos a hacer el supuesto que no la encontramos aquí. Entonces la digitamos donde dice escriba una breve descripción de lo que se desea hacer y a continuación haga clic en ir. Entonces hagamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La función coincidir. Le decimos vaya allá. Inmediatamente él se nos para en la función coincidir, lo que estamos necesitando. Entonces le decimos sí, necesitamos utilizar esa. Entonces nos trae un cuadro de diálogo. Nos dice, bueno señor, ¿cuál es el valor buscado? Entonces el valor buscado ya lo hemos colocado aquí por la función de validación de datos. Entonces le decimos, se encuentra en la celda S6. Ok, ahora nos pregunta él, ¿y en dónde busco ese valor? ¿En qué matriz busco ese valor? Entonces le digo, vaya y capture los datos desde el 1 hasta el 31. ¿Sí? Esos son los datos que usted capturará. Esos datos nos indican el número de fila en que está el dato buscado. Ahora, el tipo de coincidencia se refiere a que si yo le coloco 0, él me va a traer exactamente la referencia exacta, el valor. Si yo escojo el 1, él me va a decir está en la fila 1. Si yo escojo el 31, él me va a decir está en la fila 31. Entonces le colocamos 0. Inmediatamente ya nos trae la referencia aquí con un 5. ¿Sí? Previamente nos trae antes de hacerle o de decirle aceitar. Vamos a decirle aceitar. Entonces ya nos ha colocado la coincidencia, la posición en donde está este número 5. Este número 5 está en la posición número 5 de la tabla. Entonces miramos acá en la tabla 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Nos está diciendo, estamos localizados en un día del mes 5. Está en la fila 5. Lo mismo hacemos para el mes. En el mes utilizamos la misma función coincidir. Nos vamos a f de x de Excel. Como ya lo tenemos, ya lo hemos trabajado, entonces no le decimos ir, sino que le decimos aceite. Esta es la función que voy a utilizar. Entonces me dice valor buscado. ¿En dónde se encuentra el valor buscado? Entonces el valor buscado se encuentra en la celda T6. Ok. ¿Y en qué matriz voy a buscar ese valor? Entonces le decimos a Excel que se vaya a los meses del año, que se vaya desde enero, se vaya a esta matriz y busque ese valor allí. Ok, ¿con qué tipo de coincidencia? Un tipo de coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces él inmediatamente nos dice que se encuentra en la columna número 12, antes de decirle aceptar. Digámosle aceptar y efectivamente diciembre se encuentra en la columna número 12. Entonces de esa forma ya tenemos diseñado la parte de la fecha final en cuestión de localización. Realicemos el mismo ejercicio para la fecha inicial.
nos paramos en la celda S15 y utilizamos la misma función coincidir. Nos vamos a f de x y le decimos utilice esa función, aceptar. Nos pregunta, ¿cuál es el valor que usted busca? Entonces el valor que yo busco se encuentra en la celda S14, ok. Y en donde yo voy a buscar esa matriz, ¿en qué matriz voy a buscar ese dato? Entonces le decimos, como es día, nos vamos al día del mes y cogemos desde el 1 hasta el 31. Ok, ¿con qué tipo de coincidencia? Con una coincidencia exacta. Entonces él nos dice inmediatamente que se encuentra en la fila número 1. Le decimos aceptar y efectivamente Excel nos coloca que el número 1 se encuentra en la fila número 1. Vamos a hacer el mismo ejercicio para el mes. Entonces, es repetido. Nos vamos a la función f de x. Le decimos aceptar, es la función que necesitamos, f de x. Nos dice cuál es el valor buscado. Entonces, el valor que estamos buscando está en la celda T14. Arrójeme esa posición, por favor. ¿En qué columna se encuentra? Pero entonces, antes de eso me dice ¿en qué matriz lo voy a buscar? Entonces nos vamos desde enero hasta diciembre y le decimos en esa matriz. Ok, ¿con qué tipo de coincidencia? Entonces le decimos con un tipo de coincidencia exacta. Ok, entonces inmediatamente él me dice ese dato está en la posición o en la columna número 4. Entonces le decimos aceptar. Efectivamente abril se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Una vez diseñado esta búsqueda por filas y por columnas, tanto de día como de mes, ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos que Excel nos haga? Nos paramos acá, en esta celda, en la X6, y allí es donde le vamos a decir, búsqueme ahora sí el valor que yo le estoy referenciando como fecha, cuántos días transcurridos hay hasta esa fecha. Ya hicimos uso de la función de validación de datos, luego hicimos el uso de la función coincidir, ahora vamos a hacer uso de la función índice, que es la que nos va a permitir identificar el valor o el número de días exactos que han transcurrido a esta fecha final. Recuerden que estamos trabajando 5 de diciembre, entonces 5 de diciembre debe arrojarnos un valor de 339 días transcurridos del año. Y el 1 de abril nos debe arrojar 91. Pongámoslo aquí resaltado como para que lo tengamos presente. Abril y diciembre. ¿Ok? Listo. Vamos a utilizar entonces en esta celda X6 la función índice. Entonces, nuevamente, función f de x, buscamos índice. Ya ustedes saben cómo se opera. Si no se encuentra en este panel, entonces ustedes digitan índice. Le dicen ir, búsquela, ir. Entonces él inmediatamente se posiciona en esa función y le decimos sí, utilice esa función. Entonces nos pregunta Excel, ok, usted necesita hacer una búsqueda en una matriz en donde se puede identificar una fila con una columna. Cuando la fila y la columna se intersectan, allí hay un valor. ¿Usted necesita que yo le traiga ese valor? Y entonces le decimos a Excel, sí, claro, a aceptar. Entonces nos pregunta, ¿en dónde está esa matriz? Entonces nos vamos a señalar toda la matriz de los números que identifica los días transcurridos del año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ok, está bien. Entonces, teniendo ya esa información, nos pregunta Excel, ¿cuál es el número de la fila en donde yo debo buscar ese número? Entonces le decimos que el número de esa fila está en la celda S7.
haga esa búsqueda de esa celda. Ok, está bien. Y el número de la columna. Entonces el número de la columna se encuentra en la celda T7. Entonces él inmediatamente me trae ese valor sin haberlo nosotros aceptado. Mire que coincide 339 con 339. Le decimos aceptar, es correcto. Entonces ya nos hizo una primera captura de la información exacta que necesitamos nosotros. El mismo ejercicio lo hacemos para la fecha inicial. Entonces nos paramos en la celda X14 y repetimos el procedimiento. Nos vamos a la función fx de Excel. Como ya tenemos identificado la función, es índice, le decimos sí, aceite. Nos hace la misma pregunta. Voy a hacer una búsqueda en una matriz en donde pueda yo encontrar la coincidencia entre una fila y una columna. Le decimos sí, es en esa intersección. Entonces aceptar. Inmediatamente nos pregunta en dónde está la matriz. Entonces esa matriz nuevamente la ubicamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Allí la ubicamos. Ok, esa es la matriz. Sí, señor, esa es la matriz. Entonces, ¿qué más nos pregunta? Excel nos dice ¿en dónde está el número de la fila? Entonces le decimos que el número de la fila la encuentra en la celda S15. Ok, ¿y en dónde está el número de la columna? Entonces el número de la columna usted lo encuentra en la celda T15. Ya inmediatamente él nos trae el número que se encuentra en esa intersección, que es 91, y efectivamente es el 91 como nosotros lo habíamos resaltado acá. Le decimos aceptar y ya nos trae el cálculo de días exactos que han transcurrido al 1 de abril. Entonces, entre esa fecha final y esa fecha inicial, ¿cuántos días exactos hay? O sea, ¿cuántos días exactos hay desde el 1 de abril hasta el 5 de diciembre? Entonces le decimos que el dato de 339 días transcurridos menos el dato de 91 días transcurridos nos da un total de días exactos de 248 días transcurridos. Entonces, como resumen de este ejercicio, decimos que la tabla nos ha permitido calcular tiempos o días exactos, específicamente días exactos. Para efectos de poder aplicar toda esta técnica en el tema de interés simple, también es necesario calcular el número de días aproximados. Vamos a tomar la misma fecha que hemos referenciado, de que la fecha inicial es el 1 de abril y la fecha final es el 5 de diciembre. En esta ocasión lo vamos a hacer con días aproximados. Recuerden que el año ordinario está contabilizado con 360 días aproximados, porque la convención es de que cada mes tiene 30 días y cada año tiene 12. 30 por 12 son 360 días del año. Entonces calculemos el tiempo aproximado. Recuerden que estamos trabajando con un día, con un año que no es bisiesto. Por ello hemos colocado o he colocado previamente el año 2019. Como vamos a tomar la misma referencia de la fecha que venimos manejando, entonces decimos en términos de números, DD significa día, MM significa mes, AA significa año. Lo mismo para la fecha inicial, DD días, MM mes, AA años. Listo. ¿En dónde encontramos el número de días? El número de días coincide con el valor buscado y con el número de la posición, ¿sí? Y el número del mes coincide con la interpretación que hace la función coincidir del dato diciembre.
Ok, entonces tomamos estas dos fechas, día 5, enter, acá mes, tomamos igual el mes de diciembre, referencia por un número 12. Lo mismo hacemos para la fecha inicial. El día, capturamos el 1, enter. El mes, igual, capturamos el 4, enter. Aquí ya se me había ido la fórmula, vamos a hacer la fórmula. Entonces, la fórmula es la fecha final menos la fecha inicial nos da la diferencia de los días aproximados que hay. Entonces, entre el 5 de diciembre y el 4 y el 1 de abril, ¿cuántos días aproximados hay? Entonces, por diferencia, fecha final, o sea 5 menos este 1 me da 4. Por diferencia de meses, entonces el mes 12 menos el mes 4 me da una diferencia de 8 meses. El año, como es el mismo año, en este ejemplo, me da 2019 menos 2019, me da una diferencia de 0. Ok, aquí donde dice días aproximados, donde estamos parados en la celda AB19, allí vamos a calcular el número de días aproximados. Entonces vamos a decir que ¿cuántos días tenemos? Tenemos 4 días más 8 meses y cada mes tiene 30 días, por tanto lo multiplicamos por 30, enter. Entonces nos dice que en cuestión de días exactos esa fecha tiene 248 días exactos, pero en cuestión de días aproximados en esas fechas existe un total de 244. Entonces, en nuestra etapa final, ¿para qué nos sirve el cálculo de estos días exactos y el cálculo de estos días aproximados? Pues para aplicarlo en el tema de interés simple. Recuerden que el interés simple viene referenciado por la fórmula I igual, o la I que significa intereses generados, o sea, valor agregado en pesos. Va a ser igual al capital presente por la tasa de interés por el número de días, en este caso, ¿no? Estamos trabajando con número de días. Entonces, vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Digamos que vamos a prestar un capital de 1,000 pesos, o podemos hacer el ejercicio que está en el cuadro sinóptico, ¿no? Como para seguir los mismos datos. En este cuadro sinóptico les había propuesto a ustedes estudiar este ejemplo que dice: voy a prestar un capital de 4,280. Entonces copiamos ese capital 4,280, lo copiamos aquí, 4,280. Presionamos enter. Ahí donde dice P, nos pide la tasa de interés. Vamos a ver, esa tasa de interés está en el 6%. Entonces nos vamos para el modelo y digitamos 6%. Ok, entonces en este cuadro tenemos 4 maneras de calcular ese valor agregado, o sea, ese interés, eso que nos vamos a ganar de más por haber prestado un capital de 4,280 pesos. Y en cada una de estas celdas aquí vamos a calcular la misma fórmula, pero combinando días exactos y días aproximados. En primera medida vamos a calcular TE, tiempo exacto. Aquí están las convenciones. TE significa tiempo exacto, la TA significa tiempo aproximado, o sea, hace referencia a este tiempo exacto, 248. El TA, tiempo aproximado, hace referencia a estos 244. El ISE significa interés simple exacto,
O sea, quiere decir que está basado en un año con 365 días exactos. Y el ISO significa interés simple ordinario, que está basado en una convención que el año tiene 360 días, por efecto de que cada mes tiene 30 días y el año tiene 12 meses. 30 días por 12, 360. Entonces eso es lo que nosotros llamamos interés simple ordinario. Y el interés simple exacto está basado en 365 días. Ok. Entonces busquemos la primera intersección, el primer cálculo. Vamos a hacer de cuenta que yo soy el que voy a prestar el dinero. Yo soy el banco. Entonces aplico la fórmula de interés que está aquí. ¿Sí? Está aquí. La podemos inclusive resaltar para que la tengan presente. Esa fórmula la vamos a copiar en cada una de estas celdas para ver cuál es la diferencia y por qué se hace así. Entonces, hagamos el primer cálculo. Decimos, igual, vamos a abrir la fórmula. Me pide, ¿cuál es el capital presente? Entonces, el capital presente son estos 4.280 pesos. Multiplíquelo por, lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. Ahora me dice multiplíquelo por la proporción del año, porque en esas dos fechas, en tiempo exacto, hay 248 días, pero el año se constituye de un total de 365, ¿cierto? Porque vamos a tomar el interés simple exacto. Por tanto, para efectos de comprensión voy a abrir un paréntesis, aunque no es necesario, pero por efectos de comprensión voy a abrir el paréntesis. Entonces, como es una proporción, me dice, ¿cuál es el tiempo exacto? Mírelo aquí, tiempo exacto, entonces son 248. Lo voy a dividir entre la referencia de número de interés simple exacto, o sea, con base en que el año tiene 365 días. Entonces digito 365 días. Cierro paréntesis y culmino la fórmula y le presiono Enter. Entonces, por haber prestado yo 4.280 el 1 de abril, el 5 de diciembre voy a tener de más, voy a tener 174 pesos con 48 centavos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular así en esta línea recta con la misma fórmula, pero combinando tiempo exacto 248 con interés simple ordinario, que significa utilizar 360 días. Entonces hacemos la fórmula igual, capturo el capital que voy a prestar, lo multiplico por la tasa y lo multiplico por, abro paréntesis para efectos de explicación. Me pide tiempo exacto ya lo habíamos calculado previamente, y lo divido ya no en 365, ¿sí? Sino en 360, porque me está indicando que es interés simple ordinario. Entonces 360 días. Cierro paréntesis y presiono Enter y me da el segundo cálculo. Seguimos ahora a calcular la combinación entre tiempo aproximado e interés simple exacto. Hagamos la fórmula. Igual, cogemos el capital, lo multiplicamos por la tasa de interés, lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, ahora me pide tiempo aproximado, TA, me voy al tiempo aproximado y lo divido entre interés simple exacto, que referencia a un número de 365 días. 365 días. Cierro paréntesis y presiono Enter. Me da como resultado 171,67. Hacemos lo mismo para la combinación de tiempo aproximado, pero en esta ocasión interés simple ordinario. Fórmula. Igual. Dice, escoja el capital presente, 4.280, lo multiplica por la tasa de interés, por, ahora paréntesis, me pide tiempo aproximado, entonces tiempo aproximado está acá, y lo divide entre
el interés simple ordinario que referencia 360 días. 360 días. Cierro paréntesis y presiono Enter. De esta forma ya hemos calculado de 4 maneras el interés generado en esa transacción. Entonces mire que este cuadrito nos permite identificar los valores. Son estos mismos valores acá. Bueno, acá utilicé otra fecha diferente, ¿no? Pero el procedimiento es lo mismo. El procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces en el cuadro sinótico lo que tenemos son cálculos de interés simple exacto con tiempo exacto, interés simple exacto con tiempo aproximado, interés simple ordinario con tiempo exacto, interés simple ordinario con tiempo aproximado. ¿A qué se refiere todos estos cálculos? Se refiere a este cruce que acabamos de hacer acá. ¿Y para qué sirve eso? Entonces vamos a hacer el análisis. Si yo soy el banco, el que presta, y voy a calcular los intereses que voy a cobrar, entonces la lógica es que yo trato de cobrar lo máximo que me beneficie a mí, o sea, el mayor valor. Y en este caso, el mayor valor está representado por 176,91 pesos. Pero usted tiene otra intención diferente porque usted es el cliente. Usted quisiera pagar un interés menor, o sea, que eso no sea tanto, sino menos, que le toque pagar menos. Entonces usted escoge el menor valor, que en este caso el menor valor lo voy a representar con otro color aquí, digamos con un color como rojo. Es como muy ordinario, pero bueno, coloquémoslo para efectos de explicación. Entonces allí están los dos intereses contrapuestos. ¿Quién tiene la razón? Pues el que presta, que es el propietario del dinero. Entonces ahí es donde empieza la negociación. Hombre, ¿por qué no me facilita usted acceder al crédito? Entonces empieza el banco a decir, ¿y cuáles son las condiciones que tengo yo de seguridad de prestarle el dinero? Usted dice, bueno, le doy un aval real, le doy un codeudor y una finca o un carro como aval. Entonces el banco puede ceder cuando se le entrega esos avales, ¿sí? De todas formas, si usted no tiene avales, si no tiene esa representatividad de negociar, no tiene poder de negociación, el banco le va a cobrar el mayor interés. Usted puede lograr negociaciones entre estos dos términos. Quiere decir que el banco, escúchenlo bien, el banco o el prestamista, el que da el dinero, el propietario del dinero, siempre va a querer cobrar el máximo interés. Y por tanto los intereses los va a calcular haciendo una combinación de tiempo exacto e interés simple ordinario. ¿Qué quiere decir tiempo exacto? Que el tiempo exacto incluye sábados, domingos, festivos. Es que por ser sábado, domingo y festivo usted no me va a pagar intereses. No, señor, págueme intereses, porque la plata la tiene usted y yo soy el que tiene que cobrarle. Entonces, espero que este ejemplo les sirva para el entendimiento, para que ustedes hagan sus consultas bibliográficas en los respectivos libros, en las páginas de internet, y puedan ustedes corroborar y reafirmar su proceso de aprendizaje. De todas formas, seguiremos en el propósito de seguir haciendo estos videos tutoriales para mayor comprensión y que los ritmos de aprendizaje sean menores y los tiempos sean menores. Espero que les haya servido este video tutorial. Ingresen a mi página, ingresen a mi canal, por favor suscríbanse, denle un like si son tan amables.